Ok, muy bien. Bueno, pues el primer libro con el que comenzaremos será este, que se llama El hombre mediocre de José Ingenieros. Antes que nada, pues déjenme darles una breve reseña de quién fue José Ingenieros. José Ingenieros, nacido en el 24 de abril de 1877 en Palermo, Italia, cursó estudios de medicina, fue profesor de psicología experimental en la Universidad de Buenos Aires, fundó los archivos de psiquiatría y criminología y la revista filosófica, igual en el mismo país. Fue un representante del positivismo en Argentina, aunque ideológicamente evolucionó más hacia el socialismo. Su nombre original era Giuseppe Ingegneri, pero como se mudó a Buenos Aires, Argentina, y cambió su nombre a José Ingenieros. Pues este libro, en lo personal, lo compré hace muchos años y apenas ahora lo voy a leer, como muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando lo ojeé en ese momento, pues me gustó porque vi que más o menos hablaba sobre temas de filosofía, y pues ya ahorita que vamos a comenzar, y que ya lo leí un poquito previamente, pues sí me doy cuenta que es al respecto. Y está muy interesante, es un libro de aproximadamente 200 páginas. Este libro fue publicado en el año de 1913, o sea que, pues si se dan cuenta, ya es un año de más de 100 años de antigüedad. Pero creo que tenemos mucho que aprender de él, y como todo, pues es importante redescubrir lo que hay dentro, ¿no? Veamos. Se compone de 8 capítulos y pues comencemos desde la introducción. La moral de los idealistas. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inacible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala, si la dejas apagar, no se reenciende nunca jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno, cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso de Helvecio, cuando el corazón se estremece pensando en el desigual forma de esas pasiones en que fuiste alternativamente el Romeo de tal Julieta, el Werther de tal Carlota, cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir, y cuando en suma admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza. Todos no se extasían como tú ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad, ni gustan de pasear con Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner, ni enmudecer ante el David, la Cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores, que fundieron en síntesis suprema sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideas y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte de la humanidad. Son idealistas. Definiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta: el ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. Los filósofos del porvenir, para aproximarse a formas de expresión cada vez menos inexactas, dejarán a los poetas el hermoso privilegio del lenguaje figurado, y los sistemas futuros, desprendiéndose de añejos residuos místicos y dialécticos, irán poniendo la experiencia como fundamento de toda hipótesis legítima. No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos
y de apriorismos metafísicos, los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano. Un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible. Para que sirva, debe ser concebida así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. La imaginación, partiendo de la experiencia, anticipa juicios acerca de los futuros perfeccionamientos. Los ideales, entre todas las creencias, representan el resultado más alto de la función de pensar. La evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello necesita conocer la realidad del ambiente y prever el sentido de las propias adaptaciones. Los caminos de su perfección, sus etapas, refléjanse en la mente humana como ideales. Un hombre, un grupo o una raza son idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación a concebir perfeccionamientos posibles. Los ideales son formaciones naturales. Aparecen cuando la función de pensar alcanza tal desarrollo que la imaginación puede anticiparse a la experiencia. No son entidades misteriosamente infundidas a los hombres, ni nacen al azar. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. Son efectos de causas, accidentes en la evolución universal investigada por las ciencias y resumidas por las filosofías. Y es fácil explicarlo, si se comprende. Nuestro sistema solar es un punto en el cosmos. En ese punto es un simple detalle el planeta que habitamos. En este detalle, la vida es un transitorio equilibrio químico de la superficie. Entre las complicaciones de ese equilibrio viviente, la especie humana data de un periodo brevísimo. En el hombre se desarrolla la función de pensar como un perfeccionamiento de la adaptación al medio. Uno de sus modos es la imaginación, que permite generalizar los datos de la experiencia, anticipando sus resultados posibles y abstrayendo de ella ideales de perfección. Así, la filosofía del porvenir, en vez de negarlos, permitirá afirmar su realidad como aspectos legítimos de la función de pensar y se reintegrará en la concepción natural del universo. Un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan el espacio y el tiempo. Evolucionar es variar. En la evolución humana, el pensamiento varía incesantemente. Toda variación es adquirida por temperamentos predispuestos. Las variaciones útiles tienden a conservarse. La experiencia determina la formación natural de conceptos genéricos, cada vez más sintéticos. La imaginación abstrae de estos ciertos caracteres comunes, elaborando ideas generales que pueden ser hipótesis acerca del incesante devenir. Así se forman los ideales que para el hombre son normativos de la conducta en consonancia con sus hipótesis. Ellos no son a priorísticos, sino inducidos de una vasta experiencia. Sobre ella se empina la imaginación para prever el sentido en que varía la humanidad. Todo ideal representa un nuevo estado de equilibrio entre el pasado y el porvenir. Los ideales pueden no ser verdades, son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos afectivos. Influyen sobre nuestra conducta en la medida en que lo creemos. Por eso, la representación abstracta de las variaciones futuras adquiere un valor moral. Las más provechosas a la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica como lo perfecto, y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y son el instrumento natural de todo progreso humano. Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propicios a la perfección. El concepto de lo mejor es un resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia entelequia, su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su entelequia, y esa tendencia se refleja en todas las otras funciones del espíritu. La formación de ideales está sometida a un determinismo, que por ser complejo no es menos absoluto. No son obra de una libertad que escapa a las leyes de todo lo universal, ni productos de una razón pura que nadie conoce.
Son creencias aproximativas acerca de la perfección venidera. Lo futuro es lo ideal de lo presente, puesto que sobreviene en la selección natural. Los ideales son un elán hacia lo mejor, en cuanto simples anticipaciones del devenir. A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no reposa jamás. Experiencia e imaginación siguen vías paralelas, aunque va muy retardada aquella respecto de esta. La hipótesis vuela, en cambio el hecho camina. A veces el ala rumbea mal, el pie pisa siempre firme, pero el vuelo puede rectificarse, mientras el paso no puede volar nunca. La imaginación es madre de toda originalidad. Deformando lo real hacia su perfección, ella crea los ideales y les da impulso con el ilusorio sentimiento de la libertad. El libre albedrío es un error útil para la gestación de los ideales. Por eso tiene, prácticamente, el valor de una realidad. Demostrar que es una simple ilusión, debida a la ignorancia de causas innúmeras, no implica negar su eficacia. Las ilusiones tienen tanto valor para dirigir la conducta como las verdades más exactas. Puede tener más que ellas si son intensamente pensadas o sentidas. El deseo de ser libre nace del contraste entre dos móviles irreductibles. La tendencia a perseverar en el ser, implicada en la herencia, y la tendencia a aumentar el ser, implicada en la variación. La una es principio de estabilidad, la otra de progreso. En todo ideal, sea cual fuere el orden a cuyo perfeccionamiento tienda, hay un principio de síntesis y de continuidad. Es una idea fija o una emoción fija. Como propulsores de la actividad humana, se equivalen y se implican recíprocamente, aunque en la primera predomina el razonamiento y en la segunda la pasión. Ese principio de unidad, centro de atracción y punto de apoyo de todo trabajo de la imaginación creadora, es decir, de una síntesis subjetiva que tiende a objetivarse, es el ideal, dijo Ribot. La imaginación despoja a la realidad de todo lo malo y la adorna con todo lo bueno, depurando la experiencia, cristalizándola en los moldes de perfección que concibe más puros. Los ideales son, por ende, reconstrucciones imaginativas de la realidad que deviene. Son siempre individuales. Un ideal colectivo es la coincidencia de muchos individuos en un mismo afán de perfección. No es que una idea los acomune, sino que, análoga manera de sentir y de pensar, convergen en un ideal, común a todos ellos. Cada era, siglo o generación puede tener su propio ideal. Suele ser patrimonio de una selecta minoría, cuyo esfuerzo consigue imponerlo a las generaciones consiguientes. Cada ideal puede encarnarse en un genio. Al principio, mientras él lo define o lo plasma, solo es comprendido por el pequeño núcleo de espíritus sensibles al ritmo de la nueva creencia. El concepto abstracto de una perfección posible toma su fuerza de la verdad que los hombres le atribuyen. Todo ideal es una fe en la posibilidad misma de la perfección. En su protesta involuntaria contra lo malo, se revela siempre una indestructible esperanza de lo mejor. En su agresión al pasado, fermenta una sana levadura de porvenir. No es un fin, sino un camino. Es relativo siempre, como toda creencia. La intensidad con que tiende a realizarse no depende de su verdad efectiva, sino de la que se le atribuye. Aun cuando interpreta erróneamente la perfección venidera, es ideal para quien cree sinceramente en su verdad o su excelsitud. Reducir el idealismo a un dogma de escuela metafísica equivale a castrarlo. Llamar idealismo a las fantasías de mentes enfermizas o ignorantes que creen sublimizar así su incapacidad de vivir y de ilustrarse es una de tantas ligerezas alentadas por los espíritus palabristas. Los más vulgares diccionarios filosóficos sospechaban este embrollo deliberado. Idealismo, palabra muy vaga que no debe emplearse sin explicarla.
Hay tantos idealismos como ideales, y, y tantos ideales como idealistas, y tantos idealistas como hombres aptos para concebir perfecciones y capaces de vivir hacia ellas. Debe rehusarse el monopolio de los ideales, y cuantos lo reclaman, en nombre de escuelas filosóficas, sistema de moral, credos de religión, fanatismo de secta o dogma de estética. El idealismo no es privilegio de las doctrinas espirituales que desearían oponerlo al materialismo, llamando así, despectivamente, a todas las demás. Ese equívoco tan explotado por los enemigos de las ciencias, temidas justamente como ontanares de verdad y de libertad. Se duplica al sugerir que la materia es la antítesis de la idea. Después de confundir al ideal con la idea y a ésta con el espíritu, como entidad trascendente y ajena al mundo real. Se trata visiblemente de un juego de palabras, secularmente repetido por sus beneficiarios, que transportan a las doctrinas filosóficas el sentido que tienen los vocablos idealismo y materialismo en el orden moral. El anhelo de perfección en el conocimiento de la verdad puede animar con igual ímpetu al filósofo monista y al dualista, al teólogo y al ateo, al estoico y al pragmatista. El particular ideal de cada uno concurre al ritmo total de la perfección posible, antes que obstar al esfuerzo similar de los demás, y es más estrecha aún la tendencia a confundir el idealismo, que se refiere a los ideales, con las tendencias metafísicas que así se denominan porque consideran a las ideas más reales que la realidad misma, o presuponen que ellas son la realidad única forjada por nuestra mente, como en el sistema hegeliano. Ideólogos no puede ser sinónimo de idealistas, aunque el mal uso induzca a creerlo. No podríamos restringirlo al pretendido idealismo de ciertas escuelas estéticas, porque todas las maneras de naturalismo y de realismo pueden constituir un ideal de arte, cuando sus sacerdotes son Miguel Ángel, Tiziano, Flaubert o Wagner. El esfuerzo imaginativo de los que persiguen una ideal armonía de ritmos, de colores, líneas o sonidos, se equivale siempre que su obra transparente un modo de belleza o una original personalidad. No le confundiremos, en fin, con cierto idealismo ético que tiende a monopolizar el culto de la perfección en favor de alguno de los fanatismos religiosos predominantes en cada época, pues sobre no existir un único e inevitable bien ideal, difícilmente cabría en los catecismos para mentes obtusas. El esfuerzo individual hacia la virtud puede ser tan magníficamente concebido y realizado por el peripatético como por el sirenaico, por el cristiano como por el anarquista, por el filántropo como por el epicurio, pues todas las teorías filosóficas son igualmente incompatibles con la aspiración individual hacia el perfeccionamiento humano. Todos ellos pueden ser idealistas, si saben imaginarse en su doctrina. Y en todas las doctrinas pueden cobijarse dignos y buscavidas, virtuosos y sinvergüenzas. El anhelo y la posibilidad de la perfección no es un patrimonio de ningún credo. Recuerda el agua de aquella fuente, citada por Platón, que no podía contenerse en ningún vaso. La experiencia, solo ella, decide sobre la legitimidad de los ideales. En cada tiempo y lugar, el curso de la vida social se selecciona naturalmente. Sobreviven los más adaptados, los que mejor prevén el sentido de la evolución, es decir, los coincidentes con el perfeccionamiento efectivo. Mientras la experiencia no da su fallo, todo ideal es respetable, aunque parezca absurdo, y es útil por su fuerza de contraste. Si es falso, muere solo. Todo ideal, por ser una creencia, puede contener una parte de error, o serlo totalmente. Es una visión remota y por lo tanto expuesta a ser inexacta. Lo único malo es carecer de ideales y esclavizarse a las contingencias de la vida práctica, inmediata, renunciando a la posibilidad de la perfección moral. Cuando un filósofo enuncia ideales, para el hombre o para la sociedad, su comprensión inmediata
es tanto más difícil cuanto más se elevan sobre los prejuicios y el palabrismo convencionales en el ambiente que le rodea. Lo mismo ocurre con la verdad del sabio y con el estilo del poeta. La sanción ajena es fácil, para lo que concuerda con rutinas secularmente practicadas. Es difícil cuando la imaginación no pone mayor originalidad en el concepto o en la forma. Ese desequilibrio entre la perfección concebible y la realidad practicable estriba en la naturaleza misma de la imaginación, rebelde al tiempo y al espacio. De ese contraste legítimo, no se infiere que los ideales lógicos, estéticos o morales deban ser contradictorios entre sí, aunque sean heterogéneos y marquen el paso a desigual compás, según los tiempos. No hay una verdad amoral o fea, ni fue nunca la belleza absurda o nociva, ni tuvo el bien sus raíces en el error o la desarmonía. De otro modo, concebiríamos perfecciones imperfectas. Los caminos de perfección son convergentes. Las formas infinitas del ideal son complementarias, jamás contradictorias. Aunque lo parezca, si el ideal de la ciencia es la verdad, de la moral el bien y del arte la belleza, forman parte preeminentes de toda excelsitud. No se concibe que puedan ser antagonistas. Los ideales están en perpetuo devenir, como las formas de la realidad a que se anticipan. La imaginación los construye observando la naturaleza como un resultado de experiencia, pero una vez formados ya no están en ella, son anticipaciones de ella, viven sobre ella para señalar su futuro. Cuando la realidad evoluciona hacia un ideal antes previsto, la imaginación se aparta nuevamente de la realidad, aleja de ella al ideal, proporcionalmente. La realidad nunca puede igualarla al ensueño en esa perpetua persecución de la quimera. El ideal es un límite. Toda realidad es una dimensión variable, que puede acercársele indefinidamente sin alcanzarlo nunca. Por mucho que lo variable se acerque a su límite, se concibe que podría acercársele más, solo se confunden en el infinito. Todo ideal es siempre relativo a una imperfecta realidad presente. No los hay absolutos. Afirmarlo implicaría abjurar de su esencia misma, negando la posibilidad infinita de la perfección. Erraban los viejos moralistas al creer que el punto donde estaba su espíritu en ese momento convergían todo el espacio y todo el tiempo. Para la ética moderna, libre de esa grave falacia, la relatividad de los ideales es un postulado fundamental. Solo poseen un carácter común, su permanente transformación hacia perfeccionamientos ilimitados. Es propia de gentes primitivas toda moral cimentada en supersticiones y dogmatismos, y es contraria a todo idealismo excluyente de todo ideal. En cada momento y lugar, la realidad varía. Con esa variación se desplaza el punto de referencia de los ideales. Nacen y mueren, convergen o se excluyen, palidecen o se acentúan. Son, también ellos, vivientes como los cerebros, en que germinan o arraigan en un proceso sin fin. No habiendo un esquema final e insuperable de la perfección, tampoco lo hay de los ideales humanos. Se forman por cambio incesante, evolucionan siempre, su palingenesia es eterna. Esa evolución de los ideales no sigue un ritmo uniforme en el curso de la vida social o individual. Hay climas morales, horas, momentos en que toda una raza, un pueblo, una clase, un partido, una secta concibe un ideal y se esfuerza por realizarlo. Y los hay en evolución de cada hombre, aisladamente considerado. Hay también climas, horas y momentos en los que los ideales se murmuran apenas o se callan. La realidad ofrece inmediatas satisfacciones a los apetitos y la tentación del hartazgo ahoga todo afán de perfección. Cada época tiene ciertos ideales que persisten mejor al porvenir. Entrevistos por pocos, seguidos por el pueblo o ahogados por su indiferencia, ora predestinados a orientarlo como polos magnéticos, ora a quedar latentes hasta encontrar la gloria en momento y clima propicios. Y otros ideales mueren, porque son creencias falsas,
ilusiones que el hombre se forja acerca de sí mismo, o quimeras verbales que los ignorantes persiguen dando montadas en la sombra. Sin ideales, sería inexplicable la evolución humana. Los hubo y los habrá siempre. Palpitan detrás de todo esfuerzo magnífico realizado por un hombre o por un pueblo. Son faros sucesivos en la evolución mental de los individuos y de las razas. La imaginación los enciende sobrepasando continuamente la experiencia, anticipándose a sus resultados. Esa es la ley del devenir humano. Los acontecimientos, yermos de suyo para la mente, reciben vida y calor de los ideales, sin cuya influencia yacerían inertes y los siglos serían mudos. Los hechos son puntos de partida. Los ideales son faros luminosos que de trecho en trecho alumbran la ruta. La historia de la civilización muestra una infinita inquietud de perfecciones que grandes hombres presienten, anuncian o simbolizan. Frente a esos heraldos, en cada momento de la peregrinación humana se advierte una fuerza que obstruye todos los senderos. La mediocridad, que es una incapacidad de ideales. Así concebido, conviene reintegrar el idealismo en toda futura filosofía científica. ¿Acaso parezca extraño a los que usan palabras sin definir su sentido y a los que temen complicarse en las logomaquias de los verbalistas? Definido con claridad, separado de sus malezas seculares, será siempre el privilegio de cuantos hombres honran por sus virtudes a la especie humana. Como doctrina de la perfectibilidad superior a toda afirmación dogmática, el idealismo ganará ciertamente. Tergiversado por los miopes y los fanáticos, se rebaja. Yerran los que miran al pasado, poniendo el rumbo hacia prejuicios muertos y vistiendo al idealismo con andrajos, que son su mortaja. Los ideales viven de la verdad que se va haciendo. Ni puede ser vital ninguno que la contradiga en su punto del tiempo. Es ceguera oponer la imaginación de lo futuro a la experiencia de lo presente, el ideal a la verdad, como si conviniera apagar las luces del camino para no desviarse de la meta. Es falso. La imaginación y la experiencia van de la mano, solas no andan. Al idealismo dogmático, lo que los antiguos metafísicos pusieron en las ideas absolutas y a priorísticas, oponemos un idealismo experimental que se refiere a los ideales de perfección, incesantemente renovados, plásticos, evolutivos como la vida misma. Ningún Dante podría elevar a Gil Blas, Sancho y Tartufo hasta el rincón de su paraíso donde moran Cyrano, Quijote y Stockman. Son dos mundos morales, dos razas, dos temperamentos, sombras y hombres. Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el ingenio, la hipocresía y la virtud. La imaginación dará a unos el impulso original hacia lo perfecto. La imaginación organizará en otros los hábitos colectivos. Siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres. El perfeccionamiento humano se efectúa con ritmo diverso en las sociedades y los individuos. Los más poseen una experiencia sumisa al pasado, rutinas, prejuicios, domesticidades. Pocos varían avanzando sobre el porvenir. Al revés de Anteo, que tocando el suelo cobrara alientos nuevos, los toman clavando sus pupilas en las constelaciones lejanas y de apariencia inaccesible. Esos hombres, predispuestos a emanciparse de su rebaño, buscando alguna perfección más allá de lo actual, son los idealistas. La unidad del género no depende del contenido intrínseco de sus ideales, sino de su temperamento. Se es idealista persiguiendo las quimeras más contradictorias, siempre que ellas impliquen un sincero afán de enaltecimiento cualquiera. Los espíritus afiebrados por algún ideal son adversarios de la mediocridad, soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos.
Son alguien o algo contra los que no son nadie ni nada. Todo idealista es un hombre cualitativo. Posee un sentido de las diferencias que le permite distinguir entre lo malo que lo observa y lo mejor que lo imagina. Los hombres sin ideales son cuantitativos. Pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor. Sin ideales sería inconcebible el progreso. El culto del hombre práctico, limitado a las contingencias del presente, importa un renunciamiento a toda imperfección. El hábito organiza la rutina y nada crea hacia el porvenir. Solo de los imaginativos espera la ciencia sus hipótesis, el arte su vuelo, la moral sus ejemplos, la historia sus páginas luminosas. Son la parte viva y dinámica de la humanidad. Los prácticos no han hecho más que aprovechar de su esfuerzo y vegetar en su sombra. Todo porvenir ha sido una creación de los hombres capaces de presentirlo, concretándolo en infinita sucesión de ideales. Más ha hecho la imaginación construyendo sin tregua que el cálculo destruyendo sin descanso. La excesiva prudencia de los mediocres ha paralizado siempre las iniciativas más fecundas. Y no quiere esto decir que la imaginación excluya la experiencia. Esta es útil, pero sin aquella es estéril. Los idealistas aspiran a conjugar en su mente la inspiración y la sabiduría. Por eso, con frecuencia, viven trabados por su espíritu crítico cuando los caldea una emoción lírica y ésta les nubla la vista cuando observan la realidad. Del equilibrio entre la inspiración y la sabiduría nace el genio. En las grandes horas de una raza o de un hombre, la inspiración es indispensable para crear. Esa chispa se enciende en la imaginación y la experiencia la convierte en hoguera. Todo idealismo es, por eso, un afán de cultura intensa. Cuenta entre sus enemigos más audaces a la ignorancia, madrastra de obstinados rutinas. La humanidad no llega hasta donde quieren los idealistas en cada perfección particular, pero siempre llega más allá de donde habrías ido sin su esfuerzo. Un objetivo que huye ante ellos conviértese en estímulo para perseguir nuevas quimeras. Lo poco que pueden todos depende de lo mucho que algunos anhelan. La humanidad no poseería sus bienes presentes si algunos idealistas no los hubiera conquistado viviendo con la obsesiva aspiración de otros mejores. En la evolución humana, los ideales mantiénense en equilibrio inestable. Todo mejoramiento real es precedido por conatos y tanteos de pensadores audaces, puestos en tensión hacia él, rebeldes al pasado, aunque sin intensidad la necesaria para violentarlo. Esa lucha es un reflujo perpetuo entre lo más concebido y lo menos realizado. Por eso, los idealistas son forzosamente inquietos, como todo lo que vive, como la vida misma, contra la tendencia apacible de los rutinarios, cuya estabilidad parece inercia de muerte. Esa inquietud se exacerba en los grandes hombres, en los genios mismos, si el medio es hostil a sus quimeras, como es frecuente. No agita a los hombres sin ideales, informe argamasa de humildad. Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda. Nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado. Lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora que es ya un apagamiento de crepúsculo. Solo hay juventud en los que trabajan con entusiasmo para el porvenir. Por eso, en los caracteres excelentes puede persistir sobre el apeñuscarse de los años. Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal. A los que nunca fueron jóvenes, paréceles descarriado todo ensueño. Y no se nace joven, hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere. Los idealistas suelen ser esquivos o rebeldes a los dogmatismos sociales que los oprimen. Resisten la tiranía del engranaje nivelador. Aborrecen toda coacción. Sienten el peso de los
honores con que se intenta domesticarlos y hacerlos cómplices de los intereses creados, dóciles, maleables, solidarios, uniformes en la común mediocridad. Las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social pretenden amalgamar a los individuos, decapitándolos. Detestan las diferencias, aborrecen las excepciones. Anatematizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. El original, el imaginativo, el creador, no temen sus odios. Los desafía, aun sabiéndolos terribles porque son irresponsables. Por eso todo idealista es una viviente afirmación del individualismo. Aunque persiga una quimera social, puede vivir para los demás, nunca de los demás. Su independencia es una reacción hostil a todos los dogmatismos. Concibiéndose incesantemente perfectibles, los temperamentos idealistas quieren decir en todos los momentos de su vida, como Quijote, yo sé quién soy. Viven animados de este afán afirmativo. En sus ideales, cifran su ventura suprema y su perpetua desdicha. En ellos, caldean la pasión que anima su fe. Esta, al estrellarse contra la realidad social, puede parecer desprecio, aislamiento, misantropía. La clásica torre de marfil, reprochada a cuantos se erizan al contacto de los obtusos. Diríase que de ellos dejó escrita una eterna imagen Teresa de Ávila. Gusanos de seda somos, gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas, y en el capullito de la seda nos encerramos para que el gusano muera y del capullo salga volando la mariposa. Todo idealismo es exagerado, necesita serlo, y debe ser cálido su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. El pensamiento sin calor es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. Jamás fueron tibios los genios, los santos y los héroes. Para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, requiérese un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o prejuicio. Como para dar una lección de dignidad hay que desgoznar algún servilismo. Todo ideal es, instintivamente, extremoso. Debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los más. Frente a las hipócritas que mienten con viles objetivos, la exageración de los idealistas es apenas una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario, aun cuando parezca desviar de la verdad. Lleva a la hipérbole, al error mismo, a la mentira nunca. Ningún ideal es falso para quien lo profesa. Lo cree verdadero y coopera a su advenimiento, con fe y con desinterés. El sabio busca la verdad por buscarla y goza arrancando a la naturaleza secretos para él inútiles o peligrosos. Y el artista busca también la suya, porque la belleza es una verdad animada por la imaginación, más que por la experiencia. Y el moralista la persigue en el bien, que es una recta lealtad de la conducta para consigo mismo y para con los demás. Tener un ideal es servir a su propia verdad, siempre. Algunos ideales se revelan como pasión combativa y otros como pertinaz obsesión. De igual manera, distínganse dos tipos de idealistas, según predomine en ellos el corazón o el cerebro. El idealismo sentimental es romántico. La imaginación no es inhibida por la crítica, y los ideales viven de sentimiento. En el idealismo experimental, los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia y la crítica coordina la imaginación. Los ideales tórnanse reflexivos y serenos. Corresponde el uno a la juventud y el otro a la madurez. El primero es adolescente, crece, puja y lucha. En cambio, el segundo es adulto, se fija, resiste y vence. El idealista perfecto sería romántico a los 20 años y estoico a los 50.
Es tan anormal el estoicismo en la juventud como el romanticismo en la edad madura. Lo que al principio enciende su pasión debe cristalizarse después en suprema dignidad. Esa es la lógica de su temperamento.